Bueno, voy a explicar acerca del ensayo argumentativo. ¿Qué es el ensayo? Bueno, aquí dice, en síntesis, el ensayo es un escrito en prosa en el cual el autor presenta sus reflexiones sobre un tema particular desde una perspectiva personal. El ensayista explora dos formas de innovación. Una en cuanto a su pensamiento, ya que indaga sobre matices o combinaciones que no habían sido tomadas en cuenta o que quizás se habían olvidado, y la segunda en cuanto al tratamiento del lenguaje, pues el autor explora nuevas formas de expresión, nuevas formas de representar lo conocido. Eh, este texto yo lo tomé directamente del libro que ven aquí, Trigos Carrillo. El libro se llama Ensayamos. Está en la biblioteca de El Libro. Entonces ustedes pueden acceder, ahí está el link de la biblioteca. Claro, esto es a través de la biblioteca virtual de la Universidad Central. Entonces los que estamos dentro de la universidad podemos tener acceso a través de este link. Um, ¿De qué nos habla el ensayo? ¿O de qué tenemos que trabajar cuando estamos trabajando en un ensayo? Um, Esta es una forma de ir acomodando las ideas, de ir poniendo las ideas, inclusive mientras desarrollamos el proyecto. No es necesario primero tener todo estructurado, todo investigado, eh, tener clara nuestra posición antes de escribir. Podemos ir escribiendo e ir aclarando nuestras ideas mientras vamos haciendo el proceso de redacción o de escritura del ensayo. Es decir, el ensayo nos va a servir para aclarar también nuestras ideas y poder llegar a una conclusión que puede ser inclusive diferente de la que nos habíamos planteado al inicio. En este tipo de ensayos, bueno, en el ensayo argumentativo, uno de los puntos que se requiere, que se pide, es que se piense ya en una hipótesis. Entonces, claro, al inicio de la redacción yo tengo una hipótesis y al final de la redacción yo puedo decir mi hipótesis era errónea y llegar a una conclusión final. No hemos logrado identificar cuál es, bueno, no hemos logrado comprobar la hipótesis. En tipos de ensayo, bueno, aquí les he puesto dos clasificaciones que he encontrado y que me ha parecido interesante exponerles aquí. Casi toda la presentación está basada en el libro anterior, pero no toda, ¿no? Hay otros temas que hemos sacado de otros lados. Entonces, sí me gustaría que hagan un poco más de investigación al respecto. Según el tema que abarque, puede ser un ensayo crítico. Entonces, el ensayo crítico expone ideas u opiniones sobre ciertos temas. Estoy haciendo una crítica, estoy opinando sobre algo que me interesa. Ahí no dice ideologías u opiniones. El siguiente es el literario. Se abarca ideas sobre historia, filosofía, política, entre otros. Entonces aquí, claro, no es tan científico, no estamos del lado científico, sino nos vamos más bien al lado literario. El otro que es científico, opuesto al literario, topa temas evidentemente científicos, temas de investigación científica. El argumentativo explica con lógica y coherencia algún tema específico. Entonces aquí, claro, ¿qué es lo que queremos trabajar en este video? Lo que se pretende es ir tratando un tema en específico eh, con lógica. Claro, uno ya tiene que tener predefinido cómo va a estructurar su ensayo para poder irlo alimentando de tal manera que sea coherente lo que estamos exponiendo. El otro dice filosófico, relacionado con la exposición de ideas filosóficas. El siguiente dice descriptivo, aquí dice describe. Entonces, ejemplo, ¿no? Lugares, personas, cosas. Entonces aquí se puede detallar temas diferentes. Expositivo, expone y aclara un tema difícil de comprender. Este también nos puede servir para entender qué es lo que está sucediendo con algún tema y claro, poder sacar nuestra propia conclusión. Y el último que es el biográfico. Entonces aquí se puede hacer una recopilación y un análisis de lo que fue la vida y o la obra del personaje de quien se esté tratando. En el otro, en la otra clasificación, bueno, esta clasificación eh, a mí en lo personal me deja más clara la intención y la ubicación de estos cuatro tipos de ensayo.
Claro, entonces nosotros vemos, que aquí tenemos un plano cartesiano, tenemos el eje horizontal que va desde lo científico hasta lo literario, o al revés, sí, desde lo literario hasta lo científico. Y en el eje vertical tenemos otro que dice que va desde lo subjetivo hacia lo objetivo. Entonces, o al revés, ¿no? De todas maneras. Por ejemplo, si es que quiero hacer algo menos objetivo, entonces voy bajando y puede ser que llegue a redactar un ensayo de divulgación o ensayo literario. O algo más científico, entonces puede ser que yo esté, dependiendo del tipo de ensayo que yo tenga, encaminado hacia un ensayo académico o de divulgación. Ya, de estos tipos de ensayo que les he indicado, entonces aquí está una breve explicación tomada del autor de quien les hablé al inicio. El ensayo académico dice: aquí el autor puede desarrollar el pensamiento crítico y tomar una posición frente a un tema científico o académico. Aquí se puede desarrollar, se puede hablar sobre determinado tema siendo críticos, ¿sí? Siempre y cuando el tema esté relacionado a algo científico o algo académico. El siguiente ensayo es el ensayo literario. Veamos dónde está el ensayo, veamos dónde está el ensayo académico. Si ven, el ensayo académico está de este lado, ¿sí? Está del lado científico y el lenguaje debería ser más objetivo, ¿sí? Entonces, de este lado, digamos que es el tipo de ensayo el más serio, el más objetivo, con más respaldo que debería haber. Vamos con el otro, que nos vamos, si no me equivoco, al ensayo literario, que estamos en el otro cuadrante. En el ensayo literario dice: usa un lenguaje literario y figuras retóricas. Apuesta a la estética sobre una visión particular del mundo. Ya, en este lado de acá, ustedes pueden ver, claro, podemos utilizar un lenguaje más literario y un pensamiento más subjetivo. Entonces, como que aquí podemos volar más con la imaginación. El siguiente que vamos a tratar es el ensayo de opinión. Entonces, el ensayo de opinión está acá, ¿sí? Al lado, en el cuadrante superior derecho. Entonces, estamos también hablando de un tipo literario y objetivo. Ya, veamos qué nos dice. Dice: se redacta el punto de vista del autor sobre temas de actualidad de índole nacional e internacional. Su lenguaje puede usar analogías, sátira y humor. El siguiente tipo de ensayo, que es el de divulgación lo encontramos acá. Claro, puede ser un tema científico, puede ser un tema académico, ¿sí? Pero con un lenguaje más coloquial, más natural, menos estricto. Entonces aquí podemos hablar de la subjetividad de la parte científica. ¿Sí? Entonces dice: trata temas académicos y científicos, habla con un lenguaje menos técnico para poder llegar a un público que no conoce o no es experto del tema. Usa ejemplos y analogías. Entonces digamos que es un ensayo más libre sobre temas académicos y científicos. Es necesario tener una planificación previa para el ensayo. Por ejemplo, lo que a mí me gusta hacer es abrir una hoja de Word. Esto alguna vez me lo enseñaron y me gusta aplicarlo porque me funciona. Abro una hoja de Word y voy poniendo primero los temas, que luego pueden cambiar, que luego pueden ser cambiados los nombres o la redacción de los temas que quiero tratar o cómo quiero ir tratando los diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, aquí dice: analice y ponga antes de iniciar el ensayo los hechos problemáticos, cuál es el objeto de estudio, cuál es la hipótesis, cuáles son los argumentos y cuál es la estructura. Entonces aquí ya podemos en la estructura ir poniendo lo anterior, ir organizando las ideas para poder organizar el texto. Hay más cosas de la estructura que ya vamos a ver en las siguientes diapositivas. En el ensayo argumentativo en sí, dice, ¿qué nada más podemos estructurar? Por ejemplo, la introducción. Aquí vamos a hablar del problema. Podemos redactar el problema que nosotros hemos encontrado y del cual se tratará para poder ser resuelto dentro de este ensayo.
Siguiente es la posición del autor, ¿ok? Mi posición frente a esta problemática, yo creo que, yo opino que. El siguiente que es la estructura, entonces aquí ya vamos poniendo los argumentos, ¿sí? Los argumentos deben ser armados a base de una estructura que dé coherencia y cohesión a los contenidos. Hay que pensar en la profundidad, ¿sí? O sea, debe ser un ensayo que sea claro, pero como no podemos tratar todo con la profundidad suficiente, entonces hay que tratar de poner los temas más o los puntos más relevantes. Si bien es cierto, hay ensayos de 3 hojas, también hay ensayos de 100 hojas, y no por eso el uno o el otro es más o menos profundo entre sí. O sea, va a depender de la perspectiva y la habilidad del autor en exponer o en estructurar el ensayo. Todo esto va a mejorar conforme la práctica. Si es que más se ensaya, pues mejores resultados se obtendrán, o resultados más apegados a lo que el autor quiere obtener se tendrán. Lenguaje sencillo pero con carácter. Lo importante del ensayo es que pueda llegar al público, ¿sí? No necesariamente por ser un ensayo de índole científico tiene que tener un carácter complejo. Puedo utilizar, sí, términos adecuados al tema que se esté tratando, pero con un lenguaje sencillo o explicando aquellos términos que sean más difíciles de entender. Innovación. Hay que entender que este va a tratar o va a exponer cuál es la postura del autor, ¿sí? Y esto va a innovar, porque claro, es el pensamiento de una persona en particular, y más aún si tomamos en cuenta también el lenguaje propio del autor. Entonces vamos a obtener un documento escrito innovador. El siguiente es el ensayo académico. Cuando tratemos un ensayo académico, ya hemos visto esto también antes, tener en cuenta el problema que vamos a tratar de resolver, cuál es el objeto de estudio, cuál es la hipótesis que yo tengo de origen, cuáles son los argumentos, ¿sí? De los que yo me he alimentado, ya, la estructura de argumentación y el plan de redacción con el que voy a manejarme. Las características del ensayo. Bueno, vamos a iniciar con la introducción. Vamos a exponer dentro de la introducción el problema, el tema a tratar, las dudas a resolver. Vamos a exponer la perspectiva del autor. Vamos a darle coherencia a toda la redacción. Vamos a darle la profundidad adecuada de acuerdo a lo que yo como autor me he planteado. Vamos a utilizar un lenguaje sencillo y vamos a llegar finalmente a una conclusión. En la conclusión vamos a explicar los resultados o a dónde hemos llegado o a dónde llegó nuestro pensamiento frente a todo el análisis anterior que se hizo. Ya, aquí del mismo documento se pone una idea de etapas del ensayo. Como dice, no son rígidas. O sea, yo puedo ir cambiando de acuerdo a mi necesidad o de acuerdo a mi habilidad de redacción o de acuerdo a mi experiencia redactando documentos. Dice, se puede empezar por cualquier punto que se tenga claro. Lo importante es que estas fases se pueden adecuar en los procesos de escritura y el estilo de lenguaje individuales, así como las necesidades de cada quien. Ok, dice, se trata de las siguientes etapas. Estas son las etapas, ¿no?, del ensayo. Identificación de los hechos problemáticos, planteamiento de la pregunta problemática, el proceso en sí de reflexión, la formulación de la hipótesis, el planteamiento de la estructura argumentativa, la formulación del plan de redacción, el proceso de redacción, el proceso de revisión y corrección. Como ven, es una evolución de lo que hemos ido hablando antes de cómo estructurar el ensayo. ¿Por qué vamos haciendo esta evolución? Porque la estructura del ensayo nos va a ayudar a dar un mensaje claro, inclusive no solamente para quienes van a leer, para el público al que va a llegar este ensayo, sino para nosotros mismos, para nosotros ir organizando nuestras ideas y poder llegar a una conclusión
adecuada, una conclusión lógica de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra posición y a la investigación que se haya hecho al respecto. Listo, aquí les dejo un par de talleres de este documento y este libro con el que vamos a trabajar. Tenemos el taller 1 y tenemos el taller 2, que esto ya lo explicamos o lo vamos a topar en clase con las dudas que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias.